Como parte de mi esfuerzo educativo de llevar a la comunidad la mejor información sobre la contaminación electromagnética y sus efectos sanitarios, hoy vamos a dedicarnos a discutir un poco más específico sobre los sistemas inalámbricos escolares llamados Wi-Fi. En esto vamos a entrar en la controversia del fundamento de si son o no peligrosos para la salud, tanto de nuestros niños como de los adultos. La pregunta que tenemos que hacernos es que nadie quiere tener antenas de microondas y de comunicaciones cerca de su residencia y más cerca de las escuelas. Hay un movimiento mundial para evitar eso. Pero entonces nos tenemos que preguntar, si eso es así, ¿por qué estamos trayéndolas adentro del salón en forma de routers o de sistemas inalámbricos? Los routers no son más que antenas de retransmisión de microondas. Así que es una ironía o una hipocresía hacer esto, especialmente con nuestros pacientes, con nuestros niños. Fíjense que cuando vamos a ver el microondas en que usamos en la cocina para cocinar y el router, que es lo que genera los sistemas inalámbricos, la corriente inalámbrica, las ondas inalámbricas, son las mismas cosas, con otro nombre. Vamos a ver que son lo mismo en la frecuencia, tienen el mismo largo de onda. Donde se diferencian son es que el microondas de cocinar es sellado y el router es abierto, está expuesto a todo el lado. Las ondas son continuas en los microondas de cocinar y son pulsátiles, que más tarde vamos a discutir porque es importante esto, en el router o los sistemas inalámbricos. Y la intensidad, obviamente, para cocinar el tejido y calentarlo a esos niveles, son más altas las intensidades. Y la intensidad de los routers o sistemas inalámbricos son más bajas, pero la diferencia en este caso están siempre activas y prendidas, a diferencia que el microondas de cocinar lo apagamos y lo prendemos cuando lo queremos usar. En este caso están microondas, están mini cocinando a nuestros sistemas ambientales. La pregunta que tenemos que hacer es que ¿cuál va a ser el efecto de la exposición prolongada a los cerebros y a los cuerpos y organismos biológicos de nuestros niños y de los adultos que estamos expuestos a ellos? No hay evidencia suficiente ahora mismito en ninguna parte del mundo que nos asegure que estos sistemas inalámbricos son seguros y que no afectan nuestra salud. Mientras que hay mucha evidencia que dicen y sugieren que sí lo son, que afectan, son peligrosos. Vamos a coger el ejemplo de lo que pasa con los niños que están expuestos a nuestras escuelas. 6 horas al día, por ejemplo, 5 días a la semana. Por 40 semanas anuales tenemos un total de que ellos se exponen a sistemas inalámbricos, a esta microondas, por 1200 horas por año. Que va a ser en un periodo de tiempo de 10 años, un promedio de su estadía escolar, que puede ser 12, pero en este caso vamos a usar 10 años, serían 12.000 horas en 10 años de exposición. Y estamos asumiendo, recuerden, que en su casa no hay sistemas inalámbricos, sino esto aumentaría significativamente. Vamos a hablar un poquito de lo que fue el estudio del Interphone Cell Study del 2011, que se inicia por la preocupación que había en los estudios epidemiológicos de poblaciones grandes, que sugería un aumento en el nivel de tumores cerebrales en adultos. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos sobre este estudio, ¿cuál hubiera sido el impacto si hubiéramos considerado la población infantil y de niños en ese estudio que no se hizo? Vamos a comparar, vamos a ver la data que se sacó del estudio con los adultos. Se encontró en usuarios frecuentes que se definió irónicamente como aquellos que usaban 30 minutos al día, si ustedes creen que eso es un usuario frecuente, que después de 10 años, aquellos usuarios que usaran por lo menos 30 minutos al día, el celular aumentó en el mismo lado que lo usaron
en un 40% los gliomas o tumores cerebrales benignos en adultos, que se expusieron para un total de 1.640 horas en esos 10 años. Repito, por exposición de 30 minutos al día, por 10 años, por 1.640 horas aumentó un 40% la incidencia de tumores cerebrales benignos en el mismo lado del usuario que usaba el celular. Ahora, nos cabe preguntar, ¿cuál hubiera sido la incidencia en niños de una exposición similar si consideramos que los niños están expuestos más o menos en sistemas escolares inalámbricos 12.000 horas en ese mismo periodo de 10 años? Especialmente si consideramos que los niños y los tejidos de ellos son más sensibles al desarrollo de tumores porque tienen más sensibilidad, tienen cráneos más finos y sus cerebros todavía están en desarrollo, que lo hace de alto riesgo. Así que en estos niños, 12.000 horas al año, no esperaremos un aumento de incidencia significativa también. En el 2012, la Organización Mundial de la Salud, que también le dicen el World Health Organization en inglés, declaró contundentemente, después de hacer un estudio extenso con todos los mejores científicos de todas las partes del mundo, revisar toda la literatura hasta ese momento que existía sobre el tema, estudiar el mismo estudio de Intercell Phone Study que mencioné previamente, lo llevó a declarar que las microondas eran carcinogénicas, al igual que lo declararon con el cloroformo, insecticidas y el plomo. Y también aceptaron que había una correlación significativa en el aumento de incidencia de tumores cerebrales en adultos en ese periodo de tiempo que en el mismo estudio habían dicho que no había correlación, y recomendaron fuertemente que se deben hacer estudios más rigurosos para aclarar la situación. Lo que están diciendo, no sabemos lo que está pasando, aparentemente hay un riesgo significativo, pero no estamos seguros y tenemos que seguir investigando esto. No nos preocupa esto, de exponer a nuestros hijos a estas microondas en nuestros salones si no estamos seguros. Miren a ver cómo se comporta una onda de microondas, igual que se comporta cualquier otro rayo del sistema de la luz visible. Pasa a través de cristales transparentes, se refleja de sistemas metálicos, se aumenta si pasa por lentes que aumentan o sustancias que concentran el rayo y puede aumentar, como ocurre cuando usamos el sol para prender algunos objetos, papeles, etcétera. Y también se absorbe en el tejido, como ocurre cuando cocinamos las comidas, y se absorbe en el tejido humano. Pero no sabemos todavía los efectos biológicos porque no se han estudiado intensamente. Pero sí, esos son los efectos que tenemos. Y por eso, cuando estamos en una habitación, en una oficina o en un salón, las medidas de la concentración de los microondas en esa área donde hay un router va a ser muy variable. Por ejemplo, si vamos a estar a medir los microondas detrás de un file de metal, va a disminuir la incidencia porque van a reflejadas las ondas. Pero si usted va a estar al lado del file y al frente de sustancias reflectoras, en el caso suyo, la persona que está sentada va a aumentar la incidencia y la concentración de microondas en su cuerpo. También tenemos que considerar los efectos de metales que están en contacto con nuestro cuerpo, cómo pueden aumentar sus efectos. Por ejemplo, tenemos los espejuelos metálicos que pueden reflejar o aumentar la concentración de microondas dentro de nuestros ojos, afectando la retina y quizás causando cataratas en exposición a largo plazo, que se han demostrado experimentalmente y clínicamente que aumenta la incidencia de cataratas en el ojo. También los metales en la boca, que ustedes saben que van a ver más adelante, café y ciertos síntomas afectados pueden afectar porque tenemos muchas veces empastaduras metálicas, las prendas en las mujeres, los marcapasos en los seres humanos, se pueden afectar el funcionamiento de los marcapasos. Los CIP en el varón pueden afectar la concentración que se refleja en sus órganos genitales y afectar la fertilidad
y el funcionamiento del testículo y aumentar la incidencia de tumores también en esa área y en los implantes. Hay que recordar que cuando la gente dice, pero es que nosotros, el sol produce emisiones similares y microondas que continuamente estamos recibiendo y el cuerpo humano llevamos viviendo siglos y siglos y nunca ha pasado nada. Hay que contestarle a esa persona que esa aseveración está parcialmente correcta, porque la mayoría de las emisiones, como ven esta laminilla, en este caso, que vienen de afuera, van a ser contenidas por la atmósfera y no van a llegar directamente sobre la superficie o sobre los seres humanos. La mayoría de las emisiones solares son absorbidas o limitadas por la atmósfera, mientras que la que producimos nosotros, las microondas que producimos nosotros, no tienen esa capacidad porque la atmósfera no las limita. No tenemos esa limitación, así que las que nosotros producimos son mucho más dañinas que la que produce la naturaleza o el sol. Vamos a ver aquí ahora los diferentes impactos que tenemos en el aumento exponencial de la exposición a través de la historia y el desarrollo de las radiofrecuencias. En el 1939 empezó el primer radar militar, 70 años atrás. En el 67 apareció el primer microondas para cocinar y empezó a venderse en industria para ese uso. Eso fue 40 años atrás. En el 84 aparecieron los primeros teléfonos celulares, aquellos teléfonos que eran inmensos, y las primeras torres para retransmitir la señal y llevarla hacia ellos. 30 años atrás. 10 años atrás empezaron a aparecer los Wi-Fi en los campus universitarios para llevar la información de la red del internet a través de sistemas inalámbricos. En el 2004, 7 años atrás, ya aparecen los primeros sistemas de WiMAX, que son los sistemas de llevar sistemas inalámbricos, ondas inalámbricas a distancias más extensas, tales como de 5, de 7 a 12 millas de distancia. Ya en Puerto Rico tenemos un proyecto que se llama Inteco, que es la red, una red que se está haciendo a través de la Universidad del Turabo para llevar una red masiva inalámbrica a los pueblos, de la mayoría de los pueblos de la región central de la montaña de Puerto Rico, tales como Calley, Ay Bonito, Sidra, Caguas, San Lorenzo, Gurabo, Las Piedras, Humacao y por ahí seguimos. Todos esos pueblitos pronto le van a llevar la sorpresa de llevarle unos sistemas inalámbricos a todas esas áreas. También tenemos en el 2008 que aparecen los Wi-Fi en los sistemas escolares, hace 3 años solamente. Y ya Puerto Rico, ustedes van a ver, está forradito de Wi-Fi en todas las escuelas públicas y privadas. Y aparece en el 2010 en los Smart Meters en Estados Unidos, que todavía se están estableciendo. Y en Puerto Rico, increíblemente, ya tenemos los Smart Meters. Los Smart Meters son sistemas inalámbricos para medir el consumo de electricidad y de agua en el hogar y llevar la información directamente a los suplidores. Este sistema es igual de problemático porque es una onda, es un sistema inalámbrico y tiene las mismas implicaciones de los Wi-Fi escolares y en las oficinas. Y esto en Puerto Rico se estableció sin darnos una opción de participar en este proceso. En Estados Unidos, aunque se estableció, en muchos estados se da la opción de uno rehusar el proceso. Hay unos costos por rehusarlo, pero uno puede hacerlo. Y finalmente la pregunta que hacemos es, se sugiere o se habla mucho del uso de las radiofrecuencias como armamentos militares. No sabemos porque esto sería seguridad nacional. Lo peligroso de esto es la progresiva variación en la exposición o la exposición progresiva que está ocurriendo a través de la historia. Inicialmente solamente algunas personas estuvieron expuestos, como está aquí en el fenómeno. Parte del tiempo había exposición a ella, pero hoy en día muchos de nosotros estamos expuestos a microondas todo el tiempo. Lo otro es que antes simplemente era aquellas personas que vivían cerca de instalaciones militares, pero ahora con los sistemas de inalámbricos, todas las residencias estamos expuestos 24 horas al día
Antes eran solamente los trabajadores que daban mantenimiento a los equipos. Ahora son nuestros niños que juegan con las computadoras, con los celulares y los sistemas de Wi-Fi inalámbrico para juegos que están ocurriendo hoy en día. Y es mucha más exposición, ¿verdad? Miren qué bonito luce Puerto Rico, de azul, cubierto por el sistema de broadband creado inalámbrico en nuestro país. Están en donde quiera. Fíjense que hasta Culebra y bien que lo tienen. La única que no tiene es la isla de Mona, pero Puerto Rico está cubierto en densidad en todas las escuelas de Puerto Rico. Vamos a hablar un poquito de lo que es la electrosensibilidad o la alergia a la microondas y a los sistemas de radiofrecuencia. Este es un proceso que ya se está discutiendo y publicando en países nórdicos, donde empezó mucho de los sistemas de producción de celulares. Se empezó a notar ciertos síntomas de estas personas que estaban expuestos prolongadamente, especialmente en trabajadores, a la radiofrecuencia. Y se sabe entonces que esta electrosensibilidad o esta alergia va a ir aumentando según la exposición de la comunidad y de los seres humanos vaya aumentando a la radiofrecuencia. Así que nuestra próxima epidemia va a ser la alergia a los sistemas de radiofrecuencia. Vamos a ver cuáles son los síntomas asociados. Primero, sensaciones de ardor y calor en la cara o la región más cerca de la fuente. Dolores de cabeza frecuentes. Resequedad en la boca y los ojos. Náusea persistente. Congestión de los orificios de la nariz, garganta, oídos y senos nasales. Hipersensibilidad dental y de las quijadas. Problemas con la actividad mental, concentración, memoria y mareos. Dolores musculares y coyuntura. Sensación de fatiga y cansancio persistente como el cuerpo cortado. Y finalmente, palpitación del corazón que cada día se reportan más, especialmente en niños. Vamos a discutir ahora un poquito lo que yo hablé, que las ondas de Wi-Fi eran pulsátiles, yo se lo mencionó, y que las de las microondas eran continuas, de los sistemas de cocina. ¿Y por qué son estas más dañinas? Porque cuando medimos, los routers se usan el criterio de lo que emanan a un salón y lo que dicen que es seguro. Se basa en el promedio de la frecuencia, pero entonces, si analizamos bien, como son pulsátiles, la onda va a tener máximo y mínimo. Y el promedio que se va a usar para medir ese router que se dice que va a ser mucho más bajo. Por lo tanto, nunca vamos a saber el nivel máximo que está funcionando en ese salón o en ese router. Mientras que en el caso de cocinar sabemos que está continuo porque es continua y por lo tanto el promedio es igual al máximo. Esto es bien importante para entender el peligro en los sistemas escolares y en otras oficinas de estas ondas. Miren aquí esto. Esta es una tabla donde nos dice los requisitos o los mínimos, los requisitos de limitaciones de emanaciones por países en el mundo. Y quiero que entiendan que esto se usó el criterio aquí del GSM 1800, que simplemente son las torres antiguas de celulares. Las torres modernas van a tener emanaciones mucho más potentes, que son las 3G y las 4G. Y a base de estas, estos fueron lo que se recomendaba, el máximo recomendado por cada país. Lo primero que tenemos que tener es que Estados Unidos está número 1 aquí, además de en las Olimpiadas, está número 1 en las Olimpiadas electromagnéticas de contaminación. 10 de unidades por metro cuadrado. Ahora, vamos a ver acá abajo, y tenemos aquí en Alemania, que tiene 100.000 veces más estricta en requisitos de emanaciones que los Estados Unidos. En Austria, 100.000 veces, y esta tiene 100.000 veces. Rusia tiene 10.000 veces más estricta. Y por ahí vemos todos estos países, que no todos son países desarrollados, que tienen exigencias, incluyendo Canadá, más estrictas que la nación americana. Y no preocupa esto, porque Estados Unidos es mucho más laxo en permitir las emanaciones de toda esa pregunta. Ustedes la meditan bien. Y la industria lo que hace, como en todas las cosas en la tecnología, busca su contrato y busca vender su producto a base del poder de su tecnología.
Mira, esta tiene más poder, esta tiene más poder, cómprate esta, pues la señal va a ser mucho mejor. Y entonces, basado en eso, pues vamos a estar comprando productos, empujando productos tecnológicamente más poderosos, comparando aquí esto con esto, por ejemplo, ¿verdad? Que van a tener, no sabemos, los impactos sanitarios mucho más potentes sobre los ocupantes de esas unidades. Recuerden, por favor, que las escuelas tienen sus señales todas prendidas continuamente. Continuamente. Ya no es cuando yo estoy usando el celular, es que están prendidas todo el tiempo. Estos son los famosos hotspots que le dicen Wi-Fi. ¿Por qué freírnos? ¿Por qué freír nuestro cerebro? Y tanto los routers como las computadoras se convierten entonces en retransmisoras bañando a los alumnos de nuestra microondas. Lo que estamos haciendo es convirtiendo un salón de clase en una gran microondas con nuestros niños adentro. Yo no creo que nosotros pondríamos a nuestros niños a cocinarlo en un microondas. En esta, lo que queremos enfatizar es que mientras más unidades conectadas y más juntos están los estudiantes, más fuerte será la señal del router y su impacto sobre ellos. Eso quiere decir que en un salón de clase que hay 20 estudiantes conectados activamente a la computadora router, hay 20 veces proporcionalmente más frecuencia o más intensidad que donde hay un estudiante conectado. Y eso la gente no lo entiende, que la onda o la frecuencia y lo que emana el router es proporcionalmente al número de personas conectadas en ella. Vamos a ver algo bien interesante. ¿Cuáles son los síntomas que se han reportado en niños asociados a la radiofrecuencia de sistemas inalámbricos? Esto se ha reportado a través de organizaciones que han ido acumulando la data, pidiendo a los padres que vayan acumulando la data y mandándosela a ellos. Estos son los que se han encontrado hasta ahora. Dolores de cabeza frecuentes, mareos, náuseas y vértigo que se desaparece al salir de la escuela. Distorsión visual y auditiva que envuelve localización, volumen y tonalidad. Ritmo cardíaco acelerado, taquicardia, que lo ve mucho en niños. Pérdida de memoria de origen reciente. Déficit de atención o empeoramiento del déficit de atención en niños que no lo tenían o que ahora lo tenían previamente moderado. Con falta de foco y alteración mental y física. Erupciones cutáneas transitorias que desaparecen cuando salen al receso. Ansiedad escolar de aparición reciente. Sudoración nocturna sin fiebre o enfermedades. Insomnio, porque las microondas ya sabemos científicamente que afectan los niveles de melatonina, que es la hormona que controla el ciclo del sueño y los ciclos circadianos del metabolismo. Esta es la organización Safe School California, que es la que se ha encargado de recopilar esta data. Entonces, nos tenemos que preguntar, ¿son verdaderamente seguros los Wi-Fi escolares? ¿Son lo suficiente seguros para tener nuestros nietos y nuestros hijos, ellos expuestos tantas horas al día? La contestación a esto, según la Comunidad Europea de gran parte de los países europeos, es que no. Que han decidido no establecer los sistemas inalámbricos o eliminarlos en sus escuelas y en muchas universidades. Porque la evidencia que existe hasta ahora no está definitivamente, descarta la posibilidad de daños a estos niños. Y ante la duda, ellos prefieren ser preventivos y no correctivos. No quieren esperar 10 años más tarde y entonces empezar a tratar condiciones irreversibles como tumores cerebrales, problemas de atención, etcétera, etcétera. ¿Por qué no darles a nuestros hijos y nietos la misma oportunidad hasta que no se determine la seguridad de estos sistemas? ¿Qué pasa a Puerto Rico? ¿Por qué si los sistemas alámbricos son más eficientes y seguros no lo estamos usando? No hay ninguna ventaja tecnológica de un sistema inalámbrico a un alámbrico. El alámbrico es mejor, más eficiente. La única diferencia es que es menos costoso establecer un sistema inalámbrico. No estaremos cometiendo los errores del pasado que ya vimos con la nicotina y el plomo, que ya sabemos los resultados de esas cosas, los cánceres que hubo y que todavía están ocurriendo. No estaríamos haciendo lo mismo. Tantos años tuvieron, 20 años la industria y la ciencia determinando, diciendo que no había ningún peligro. No deberíamos esperar y estudiar más detenidamente el aumento de incidencia de tumores cerebrales en niños
que ya se ha notado un aumento significativo en los últimos 10 años de 1 a 2% por año. Se sabe y no sabemos la causa de eso. Pues entonces la comunidad debiera tomar acción, los padres, los médicos, que debemos educarnos y empezar a fomentar un grado de conciencia y pedirle a las agencias reglamentadoras, a nuestros políticos, que tomen acción y recomendaciones. Yo les agradezco su atención.